La siguiente conferencia, titulada Telemedicina, la presentará el doctor Juan Pablo González González, médico egresado de la Universidad CES, en donde también se especializó como pediatra. Actualmente labora como docente titular de la Facultad de Medicina y es coordinador de innovación de la misma universidad. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo González, soy médico pediatra, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y coordinador de innovación de la universidad. Un agradecimiento especial a ASMEDAS, al comité organizador de este congreso por haberme invitado para compartir con ustedes el conocimiento y experiencia que tenemos desde la Universidad CES en este tema de telemedicina tan actual en el mundo hoy de la pandemia. Como bien saben ustedes, el COVID modificó completamente nuestro estilo de vida y el mundo cambió y tal vez cambió para siempre. No sabemos, como dicen algunos, si va a ser mejor, esperemos que sí. Los más optimistas creemos que es una oportunidad para que el mundo mejore, pero hay algunas voces que creen que este mundo que nos dejará el COVID será un mundo lamentablemente peor del que teníamos antes por toda la injerencia que puede tener sobre nuestras vidas y sobre nuestra privacidad como seres humanos todo el tema de la tecnología. Quisiera empezar con esta frase actual de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, quien vaticinó hace muchos años que lo peor de las pestes no es que solamente mata los cuerpos, sino que desnuda las almas, y ese espectáculo suele ser horroroso. Hoy más que nunca toma relevancia el libro o la gran obra que este gran escritor publicó hace muchos años sobre el libro La Peste. No por nada es uno de los libros más vendidos en el mundo entero y más actuales. Quisiera empezar con unos conceptos básicos de lo que es la telemedicina, lo que es la telesalud y algunos de los elementos que ésta incluye. La telesalud es una gran sombrilla donde se acogen los conceptos de telemedicina interactiva, no interactiva, teleexperticia, telemonitoreo, entre otros. No quiero detenerme mucho en esto, voy a leer aquí los conceptos generales. La telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, los servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. La telemedicina, que hace parte de la telesalud, es una modalidad de atención. Esto es muy importante tenerlo presente, porque la telemedicina no reemplaza ni sustituye, y creo yo que nunca lo hará, el modelo de atención presencial en el mundo. Sigue siendo extremadamente importante y relevante ese contacto íntimo y humano entre el profesional de la salud y sus pacientes. Es entonces una modalidad de atención que provee servicios de salud a distancia en todos los componentes por profesionales de la salud que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación con todos los estándares de confidencialidad en la información. De esto nos referiremos más adelante, que es uno de los elementos importantes que debe tener la buena práctica de la telemedicina: seguridad de la información y autonomía, respetando siempre la autonomía del profesional, la historia clínica, y se deben cumplir con todos los estándares de habilitación exigidos por la normatividad. Tiene básicamente 4 grandes categorías. Una de ellas es la medicina interactiva, que es la comunicación entre un profesional de la salud y un prestador o usuario a través de las tecnologías, sea una videollamada, de manera sincrónica, a diferencia de la telemedicina no interactiva, que es esta misma comunicación, pero de manera sincrónica. Al paciente se le puede agendar una cita posterior a su solicitud. Teleexperticia, que es la comunicación sincrónica o asincrónica entre el profesional de la salud con otro profesional, puede asimilarse a lo que son las juntas médicas y permite la prescripción de medicamentos de manera sincrónica. Y el telemonitoreo, que es el contacto entre un profesional de la salud y un prestador o un usuario para monitorear
alguna de la situación en salud. Esto cobra mucha relevancia ahora con el tema del COVID, donde es posible pues hacer monitoreo remoto, como se hace en muchas partes del mundo, de los casos positivos. Esto tiene una enorme potencialidad para el monitoreo de algunas patologías crónicas, pacientes con patologías como hipertensión, diabetes, sobrepeso, pacientes epilépticos, entre otros. La pandemia del COVID aceleró la transformación digital de muchos sectores en el mundo. Los dos sectores tal vez más relevantes en toda sociedad son el sector de la salud y el sector de la educación, que eran los sectores más rezagados en transformación digital. Por eso hoy la gran transformación a partir de esta pandemia en el mundo está principalmente en estos sectores. Ya había un sector del comercio, el sector de la banca, el sector del transporte, habían venido sufriendo unas transformaciones digitales de tiempo atrás. Uno de los impactos más grandes de esta pandemia se viven en el sector de la educación. Hoy millones de niños y millones de adolescentes y millones de adultos están recibiendo educación virtual. Ha sido y será tal vez uno de los legados o las consecuencias que esta pandemia le deje al mundo, y es que no volverá a ser nunca la educación presencial igual a como lo era antes. Muy seguramente muchas instituciones de educación básica, secundaria y superior adoptarán modelos mixtos o duales que alternan la educación presencial con la virtualidad. Otro de los grandes legados o transformaciones que está viviendo el mundo actualmente se vive en el ámbito laboral. Hoy los gobiernos, las empresas pequeñas, grandes, están viviendo una transformación que nunca antes pensaron vivir de una manera tan acelerada. Hoy miles de seres humanos en el mundo están trabajando desde sus casas, y esto implica un enorme reto para los gobiernos, para la sociedad en general y para el sector productivo. Muchas de estas personas querrán quedarse en modalidades de teletrabajo. Es una de las transformaciones más grandes y la salud no es ajena. Vale la pena recordar, como lo mencionaremos más adelante, que uno de los decretos que reglamentan la telemedicina en Colombia, que se dio hace cerca de un año, no permitía que los profesionales de la salud pudiésemos atender un paciente de manera virtual en la modalidad de telemedicina de un sitio diferente de la IPS habilitada. Esto era realmente algo que uno no entendía. Algunos de los profesionales, dentro de ellos yo, que veníamos ejerciendo de tiempo atrás la telemedicina, no entendíamos por qué no podíamos atender de manera segura, guardando la privacidad en la atención y demás, un paciente en un sitio distinto que no fuera la IPS habilitada. En los decretos de emergencia, como veremos a continuación, el gobierno permite que el profesional de la salud pueda atender un paciente en un sitio distinto a la IPS habilitada. Esperemos que el gobierno ponga a punto esta normatividad en la pospandemia y nos permita, con ciertas condiciones, vuelvo y repito, garantizando la privacidad en la atención, la seguridad en la información, entre otros, de poder atender un paciente desde un sitio distinto a la IPS o al consultorio debidamente habilitado. Hoy, millones de médicos, de profesionales de la salud, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre muchos otros, atienden en un día como hoy millones de consultas o de pacientes desde sus sitios de residencia en la modalidad de teletrabajo, y esto es una confirmación de cómo un profesional sí puede atender desde un sitio distinto a su consultorio o a la IPS habilitada de manera segura y confiable a un paciente. Entonces el teletrabajo vino también, como dicen por ahí, no solamente para quedarse al igual que la telemedicina, sino que vino a transformar de manera radical la forma como los profesionales de la salud atendemos a nuestros pacientes. Y la telemedicina, que es el tema que nos convoca en esta charla, nunca antes, en un periodo de tiempo tan corto, la salud y la medicina se habían transformado de una manera tan radical. En un día como hoy, millones de profesionales de la salud están atendiendo millones de pacientes en la modalidad de telemedicina. No hay especialidad o subespecialidad de la medicina que haya escapado a esta modalidad, por lo que la pandemia nos exige y nos está enseñando que es posible en muchas situaciones y en muchas circunstancias poder atender de manera segura y confiable a un paciente utilizando las tecnologías de la comunicación y la información. Y por último, digamos que uno de los grandes legados que le dejará esta pandemia al ser humano y a la sociedad en general
y a todas las poblaciones, niños, adultos, es la conciencia del autocuidado. Es importante tener conciencia de que somos los únicos responsables de nuestro cuidado, de nuestra salud, de nuestro bienestar, y esto se ve reflejado en el uso responsable del tapabocas, en el uso responsable del lavado de manos y en lo que llaman el distanciamiento social. Lamentablemente algunas de estas cosas llegaron también para quedarse y muy seguramente en ese mundo pospandémico en el cual empezaremos a habitar o en esa nueva normalidad, todas estas cosas sean, vuelvo y repito, uno de los legados o de las consecuencias, favorables o no, que nos deja esta pandemia del coronavirus. Hoy las grandes compañías del mundo son compañías de tecnología. Las 5 compañías más grandes del mundo, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, son compañías de tecnología que están de manera transversal influyendo o influenciando o determinando el futuro de todos los sectores, y la educación y la salud fueron los 2 que faltaban. Esta es una noticia reciente de esta semana que grabamos esta charla para el Congreso. Posiblemente al momento de la emisión del mismo pues hayan pasado algunas semanas, de una de las revistas más importantes de nuestro país, que es la revista Dinero, donde hablan de la transformación digital, y allí hablan de la transformación digital en la educación, de la transformación digital del comercio, y no podía faltar la transformación digital de la medicina. Hoy muchas aseguradoras, muchos médicos, muchos profesionales de la salud están utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, plataformas web, apps, para poder ir transformando digitalmente el sector de la salud. Esta es una frase reciente de uno de los pensadores hoy más relevantes y más importantes en el mundo, que nos dice que la tecnología nos puede brindar el mejor cuidado de la salud de la historia, algo que va realmente mucho más allá de cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Esto puede significar que quizá en unos 30 años, o tal vez antes, la persona más pobre del planeta pueda obtener la mejor atención médica a través de su teléfono celular que aquella persona más rica hoy que obtiene en los mejores hospitales y de los mejores médicos. Será entonces la tecnología la llamada a transformar y de una u otra forma a democratizar en el mundo entero el acceso a la salud. Yo, guardadas proporciones, comparo como profesional de la salud lo que está ocurriendo hoy con la pandemia del COVID y el auge de la telemedicina y la telesalud en una transformación tan relevante como lo fue en su momento el descubrimiento de los antibióticos, de las vacunas, la cloración del agua, entre otros. Es posible que en algunos años, en décadas o siglos posteriores, seamos recordados no solamente como la generación del coronavirus y de una pandemia que transformó el mundo, sino que también transformó la forma como los profesionales de la salud ejercen su profesión y cómo atienden a los pacientes. Existen entonces unas tendencias en el mundo. Esta es también una reciente publicado en un importante diario de nuestro país, donde nos dicen que la teleconsulta o la telemedicina será una de las grandes tendencias del mundo contemporáneo. Existen y abunda la literatura médica. Aquí no traigo sino 3 ejemplos recientes de publicaciones serias donde ya empiezan a documentar los beneficios y a estudiar de manera sistemática y objetiva el impacto de la telemedicina y la telesalud en el mundo entero. Es muy importante tener presente que esto implica unos retos enormes para la sociedad, para los profesionales de la salud, para las instituciones de educación superior, para los gobiernos, para las instituciones prestadoras de salud, clínicas y hospitales en el mundo entero. Hay que entender que los seres humanos seguimos trabajando en medicina para atender seres humanos que sufren y que padecen una dolencia o una necesidad, que quieren ser escuchados. Entonces, uno de los grandes retos que tiene hoy la telemedicina no es la transformación digital, sino cómo en esa incorporación de nuevas tecnologías podemos preservar la relación médico-paciente de manera cálida, de manera segura, de manera objetiva con nuestros pacientes. Es importante entender que partimos de que los usuarios puedan tener una accesibilidad a el sistema de salud, a los prestadores, aseguradores, clínicas, hospitales, médicos y personal de la salud. Esto implica un gran esfuerzo en un país como el nuestro, donde la cobertura de Internet
apenas llega a cerca del 50% de la población, donde hay áreas geográficas, donde no se cuenta con una conectividad. Es un reto para el gobierno, para el sistema de telecomunicaciones, poder mejorar esto para poder facilitar el acceso. Esto es importante también porque la telemedicina de una u otra forma rompe las barreras de acceso. Un paciente ya no tiene que esperar días, semanas o meses para ser atendido. Puede ser, como veremos más adelante, atendido de manera sincrónica o asincrónica en cuestión de minutos o de horas por un profesional de la salud, independiente de dónde se encuentre el prestador e independiente de dónde se encuentre la persona que quiere acceder a un servicio de salud. Esto es realmente un hito y es uno de los enormes beneficios que ofrece la telemedicina, y es el de eliminar las barreras de acceso que hoy tienen muchos pacientes al sistema de salud. Otro de los grandes retos que enfrenta la telemedicina y los profesionales, las instituciones prestadoras de salud, las empresas prestadoras de salud y el gobierno, es poder generar una credibilidad en esta atención. Es importante porque esto implica que los médicos deben de desarrollar, médicos y personal de salud, no solamente tener un conocimiento científico y académico que soporte sus decisiones, sino también implica la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan mejorar su comunicación y la empatía con los pacientes para generar la credibilidad en estos nuevos modelos de atención. Es importante también que se conserve la asertividad en los diagnósticos. En muchos casos es posible llegar a través de un interrogatorio exhaustivo de la detección de signos de alarma, de factores de riesgo, de acercarnos a un diagnóstico o incluso de llegar a hacer un diagnóstico virtual a través de la telemedicina sin tener que tocar a un paciente. Esto implica un enorme reto e implica, como mencioné anteriormente, habilidades y destrezas que muchos profesionales deben adquirir en su proceso de formación. Implica entonces un reto para las instituciones de educación superior, universidades, entre otros, para la formación del personal médico y paramédico en estas habilidades que permitan la incorporación de estas nuevas herramientas tecnológicas. Es importante que la comunicación tenga los máximos estándares de seguridad. Es información médica, información sensible, que debe estar muy bien resguardada, que debe de estar disponible para el paciente, para el profesional, para su asegurador y eventualmente pues a través de estrategias como la interoperabilidad entre otros mientras llegamos, si es que algún día llegamos a una historia clínica universal, que los datos y la información puedan almacenarse y fluir de manera segura entre el paciente, el profesional, su asegurador o las instituciones prestadoras de salud que tienen que ver con la atención del paciente. Todo esto para generar confianza en la atención, para generar confianza en ese vínculo y que prevalezca y que se enriquezca esa relación médico-paciente que tradicionalmente se daba a través de un contacto directo y ahora es a través de un contacto virtual. Es importante también entender que estas nuevas modalidades de atención, estas nuevas modalidades de trabajo para el personal de la salud implica un trabajo en equipo, implica que se sumen esfuerzos, que aquí no es solamente un profesional atendiendo un paciente, sino que de por medio hay un asegurador, está el Estado, ese paciente va a demandar servicios posiblemente de farmacia, de laboratorio, de terapias de rehabilitación, de una cantidad de cosas. Entonces implica que el personal de la salud y los sistemas de salud deben de trabajar mucho más de la mano y trabajar en equipo. Es importante para los profesionales de la salud el tener una comunicación asertiva entre ellos, el adquirir eso que hoy llaman habilidades blandas, que en el mundo actual suelen ser tan o más importantes que el mismo conocimiento que creíamos tradicionalmente que era lo más importante. La comunicación asertiva, la empatía, el trabajo en equipo son, entre otros, habilidades y destrezas que deben tener los profesionales de la salud para poder tener éxito en estas modalidades nuevas de atención que nos demanda la telemedicina y la telesalud. Es importante también, más allá del tener conocimientos médicos y conocimientos sobre la historia, sobre la filosofía, entre otros, el desarrollar esa inteligencia emocional que hoy es tan importante y de la que tanto se habla como un elemento clave en el éxito o fracaso de la telemedicina y de la teleconsulta.
Hoy se habla mucho de la reinvención, todo el mundo dice que se está reinventando. Yo recuerdo que desde hace algunos años que llevo liderando el proyecto de telemedicina y telesalud desde la Universidad CES, hablaba de que como profesional me había reinventado a través de la telesalud, a través de la implementación de tecnologías, de la comunicación y de la información que me permitían ejercer de otra manera mi profesión. Es igualmente importante que todo esto se dé dentro de un contexto o de un marco legal que cumpla con toda la normatividad. El gobierno había avanzado, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud había emitido hace cerca de un año la normatividad que regía la telemedicina y la telesalud en Colombia. Como les digo, se habían dado algunos pasos importantes, sin embargo, habían otros que habían quedado pendientes, como era la implementación o la convalidación de que la telemedicina y la telesalud podían ejercerse de manera que involucraran también el teletrabajo. Esto no lo permite la legislación actual, lo permite la reglamentación de emergencia por el COVID, pero esperemos que el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de las TICs, entre otros, pongan a punto la normatividad existente en Colombia que le permitía a los profesionales como médicos la telemedicina. Esta es una de las resoluciones, esta es la que les mencionaba que salió hace cerca de un año, donde se reglamentaba la telemedicina y la telesalud en Colombia. Posteriormente se vinieron otras reglamentaciones por parte del gobierno nacional. Es importante también que estas herramientas permitan el consentimiento informado en cada consulta. El paciente debe aceptar, se le deben explicar las limitaciones, se le debe explicar que la telemedicina no resuelve todos los problemas y que en algunos casos es importante que el paciente sea visto. El consentimiento informado debe ser llenado en cada consulta, en cada atención médica, y debe ser consentimiento y debe ser informado por parte del profesional de la salud al usuario de esta modalidad de atención. Quiero por último, en unos breves minutos, contarles lo que ha sido la experiencia de la Universidad CES en alianza con algunas instituciones del ecosistema de emprendimiento de la ciudad, Ruta N, Tecnova, Colciencias, la compañía Intergrupo de Tecnología y en alianza con Salud Suramericana, como hemos puesto un modelo de telemedicina o telesalud desde hace algunos años con muy buenos resultados. Una madre en casa, esta imagen lo dice todo, puede estar en un día como hoy con su niño enfermo que se levantó con fiebre, que tiene tos, que tiene un brote, que no se siente bien. Ella utiliza su teléfono celular o puede también utilizar, o como lo hacían antes, una aplicación como WhatsApp para consultarle a su médico. Yo como profesional, pediatra que soy, en algún momento de mi ejercicio profesional atendía más consultas diarias a través del WhatsApp que presenciales. Me incomodaba, muchas veces no sabía con quién hablaba, la información no quedaba registrada, el asegurador no se daba cuenta, los médicos no recibíamos una remuneración. Me acerqué a mi alma mater, la Universidad CES, estructuramos un proyecto de telemedicina y yo soñaba, esta es una imagen de la pantalla de mi celular, soñaba con que debería existir una aplicación como WhatsApp que permitiera hacer con seguridad una consulta médica. Como les menciono, es una pantalla de mi teléfono celular donde hay una aplicación que, al igual que aplicaciones que nos permiten como Uber solicitar un servicio de transporte, o como la app de Bancolombia hacer una transacción bancaria, o como Airbnb poder reservar una habitación de un hotel, yo soñaba con que hubiera una aplicación móvil que le permitiera a un paciente consultar de manera segura con un profesional 24 horas, que esta información fuera registrada de manera de historia clínica, cumpliera con toda la normatividad y que, entre otros, pudiéramos recibir los médicos una remuneración por esto. Yo me enorgullezco de haber sido, si no el primero, uno de los primeros médicos en Colombia que le presentó un proyecto de telemedicina a una compañía aseguradora y que con todos los estándares de seguridad le permitía al profesional poder tener una remuneración económica por esta atención. Hoy todos los médicos, o muchos de ellos, están recibiendo remuneración económica por esto, pero visionamos este mundo que vivimos hoy en la Universidad CES con esta iniciativa hace algunos años. Hoy hemos atendido más de 500.000 consultas virtuales de medicina general y de pediatría principalmente. Contamos con una red de más de 150 profesionales, médicos generales, especialistas, tecnólogos en atención prehospitalaria, nutricionistas, psicólogos, entre otros, atendiendo de manera segura pacientes a través de la tecnología.
Hemos obtenido más de un 85% de efectividad en la atención virtual. Esto es que el paciente no tiene que desplazarse a un servicio de urgencia ni consultar y su situación de salud es resuelta, con más de 95% de satisfacción. Contamos con aliados como la Universidad CES, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la autorización para uso y adaptación de los protocolos de atención pediátrica de la Academia Americana de Pediatría. Hemos contado en las distintas etapas de conformación de este emprendimiento de Tecnova, Ruta N, fuimos ganadores de Spin-off Colombia hace un par de años y hoy tenemos la alianza estratégica con Salud Suramericana, con Confama y estamos elaborando una alianza estratégica con la Fundación San Vicente. Somos una APP que funciona las 24 horas y a través de ellas los pacientes pueden acceder a médicos generales y especialistas en tiempo real. Ya para terminar, termino con una reflexión de Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más importantes del mundo actual, que dice que una de las grandes batallas del siglo XXI se va a librar entre la privacidad y la salud. Esto lo vaticinó él antes del COVID y hoy sí que es relevante. Él dice que va a ganar la salud y que muchas personas estarían dispuestas a renunciar a una importante cantidad de privacidad a cambio de un mejor cuidado de la salud. Hoy venden dispositivos como relojes que nos censan no solamente la frecuencia cardíaca, recientemente hemos visto cómo incorporan ya la medición de la saturación de oxígeno, miden los pasos que damos, qué tan sedentarios somos. Muy seguramente el día de mañana las compañías aseguradoras exijan que portemos uno de estos dispositivos para censar nuestra salud y nuestro compromiso con la misma. Esto es sacrificar alguna parte de nuestra privacidad en pos de tener una mejor salud. Por último, termino haciéndole un homenaje a ese gran filósofo y a ese gran artista que fue Quino. Digo filósofo porque fue un hombre que con breves imágenes como estas lograba transmitir un mensaje. No solamente termino con esta imagen para rendirle un tributo y un homenaje a este gran hombre que falleció hace algunas semanas, sino también en el marco de este Congreso de Telemedicina y Telesalud o de esta charla para decirles que los médicos y el profesional de la salud debe de enfrentar el reto que enfrentó Quino, al con una imagen tratar de mandar un mensaje muy claro. Los médicos y el personal de la salud tenemos ese mismo reto, que a través del uso de tecnologías podamos enviarle un mensaje claro, seguro y efectivo a nuestros pacientes a través de una atención virtual. Agradezco nuevamente a Asmedas, a su consejo directivo y al comité académico por invitarme a participar en esta conferencia y espero que sea un éxito el Congreso. Agradezco mucho por su atención.